¿Sabías que un solo de guitarra distorsionada y un solo de trombón agresivo tiene prácticamente el mismo propósito? No es solo música, es un grito de guerra contra el silencio. Hola, soy César Augusto y bienvenidos a mi universo pop. Y recuerda que aquí no solo hablamos de música pop, hablamos de la cultura pop en general, de las canciones, las películas, los artistas, las historias y los momentos que marcaron generaciones. Porque todo lo que se vuelve popular termina siendo parte de este gran universo pop. Muchos creen que la salsa y el rock son dos mundos opuestos, pero hoy vamos a romper ese mito. Vamos a viajar del Bronx a Chicago para lograr entender cómo estos dos gigantes nacieron del mismo impulso, de la misma identidad, de la misma rebeldía y de la pura necesidad de sobrevivir. Así que recuerda que esta es una comparativa definitiva, pero es una comparativa pequeña prácticamente. No vamos a ahondar ni en artistas, ni en géneros, ni en esos íconos que marcaron estos dos géneros tan importantes. El rock y la salsa no nacieron en estudios de cristal, nacieron en el asfalto. El rock es la vibración industrial y prácticamente surge en los años 50 en esos barrios obreros de Estados Unidos. Es un hijo rebelde del blues. Aquí la guitarra suena a metal, suena a fábrica, suena a la velocidad de una de una nueva era, de un Nueva York con Chuck Berry, Little Richard y Bob Dylan. Y la salsa es el sonido del concreto de un Nueva York gélido y hostil para los migrantes latinos que crearon su propia armadura sonora. El trombón aquí en esa salsa neoyorquina no es dulce, es estridente y sucio. ¿Y a qué suena? A los frenos del metro. Importantísimo saber eso. Aquí recuerda que Tito Puente, Johnny Pacheco y Eddie Palmieri no solo hacían música, en ese momento ellos reclamaban un territorio en la capital del mundo. Aquí ambos géneros son el resultado de pueblos desplazados que usaron la música para reclamar su territorio. El rock fue esa voz del obrero industrial. La salsa fue el grito del migrante caribeño. Y así es como lo podemos traducir de una forma entendible para seguir hablando de estos dos gigantes. Y si nos situamos en la Nueva York de los años 60, en la era del Boogaloo y el preestallido de la salsa dura, aquí los jóvenes latinos vivían una esquizofrenia musical fascinante, porque en la sala de su casa sonaban lo que ponían sus padres. Sonaba el mambo, la rumba, el son, pero en la calle y en ese radio viejo de transistores, ¿qué se escuchaba? Se escuchaba la revolución cultural de los Estados Unidos. Y aquí tenemos géneros que estaban envenenando esos oídos de esos jóvenes y que terminaron mezclándose en el ADN de la salsa, ese caldo de cultivo importante. Géneros como el soul, el R&B, prácticamente son este ingrediente secreto que los jóvenes latinos de Harlem, ese Harlem hispano, que convivían pared con pared con la comunidad afroamericana y que oían también a artistas como James Brown, Otis Redding o el sonido de la Motown de Marvin Gaye y Stevie Wonder. De aquí sacaron los coros pegajosos. Esos coros pegajosos en inglés y esa forma de cantar con ese feeling y ese sentimiento desgarrador, ese Spanglish. El Boogaloo es literalmente soul con percusión latina. Es una forma de verlo y es interesante.
Bueno, aquí el doo-wop, esas armonías de cada esquina, porque antes de que prácticamente las grandes orquestas, esos muchachos se reunían en las esquinas de los barrios a cantar a capela. Y aquí, ¿qué escuchaban? ¿Qué oían? Pues también habían grupos como The Drifters o The Platters. Y aquí el impacto de esa cultura, de esas armonías suaves, se filtró en las introducciones de muchas canciones de salsa que pesaban muy melódicas antes de soltar ese tumbao característico. Bueno, y hablemos de jazz, de la libertad técnica, porque muchos músicos que después formarían esa fania o esa fanía eran prácticamente virtuosos que se escapaban a los clubes de jazz y allá que escuchaban, escuchaban el bebop y el cool jazz de Miles Davis, el trompetista, Dizzy Gillespie, el también trompetista, el de esas mejillas infladas. ¿Y quién fue de los primeros en unir el jazz con ritmos afrocubanos? El creador prácticamente del Latin Jazz. Fue nada más y nada menos que el señor Charlie Parker. ¿Su apodo cuál era? Yardbird. ¿Qué tocaba él? El saxofón. Un gran músico del hombre. De aquí viene la agresividad de los solos de trombón y de trompeta que se escucha muy bien en la salsa. Porque los vientos no solo acompañan, improvisan como si estuvieran en un club de jazz, en esa famosa calle 52. Bueno, y aquí un dato interesante porque muchos creen que la Fania fue la única que llevó lo latino al mundo. Pero 2 años antes del famoso Chita, Carlos Santana y el nicaragüense Chepito Arias ya había hackeado el sistema en este festival importantísimo del Woodstock. Chepito no tocó rock, tocó una descarga de timbales ese día tan salvaje que obligó al mundo del rock a aprender a bailar en clave. Y también fue clave, Chepito fue porque fue el puente y fue el hombre que demostró que se podía ser un guitar hero, por así llamarlo, y un salsero al mismo tiempo. Bueno, y aquí pasamos del rock and roll. Es el rock and roll temprano, porque no podemos olvidar que estos eran adolescentes. Estamos hablando que todos nuestros músicos estaban en plena explosión y en una exposición del rock. Y aquí ellos, ¿a quién escuchaban? Escuchaban a Elvis Presley y, por supuesto, a Richie Valens, el primer gran héroe que demostró que se podía ser latino y rockero al mismo tiempo. Este último fue el creador de la bamba, no sé si ustedes recuerdan esa canción famosa. Para bailar la bamba. Y ese impacto, esa rebeldía, el rock les dio el permiso de ser rebeldes sin causa, de usar chaquetas de cuero y de desafiar lo establecido. Algo que Willy Colón lo entendió muy bien y lo llevó al extremo con su imagen de gángster. De aquí el apodo del malo. Aquí los ritmos del cha-cha-cha, la versión pop de lo latino prácticamente en ese momento. Aunque el mambo era el rey, el cha-cha-cha era ese género bailable que había logrado cruzar el mercado anglo. Era un ritmo más lento, sí, claro, y también fácil de seguir para quienes no sabían bailar como profesionales en ese momento, lo que permitió que la música latina se colara en esas fiestas de los jóvenes americanos. Bueno, y espero que hayamos entendido esa mezclanza, esa mezcla prácticamente eran de chicos que hablaban Spanglish, que comían arroz con habichuelas, pero vestían como los Beatles o como James Brown y eran la prueba viviente de que el soul y el rock no eran géneros ajenos, sino la banda sonora de su propia realidad en ese gran asfalto de esta gran ciudad. Así que mezclaron ese piano montuno con el clap clap y el R&B y de aquí salieron himnos como Bang Bang, es una canción muy famosa de Joe de Cuba, y el famoso I Like It Like That. I like it like that.
de Pire el Conde. Pero luego fueron el primer grito de rebeldía bicultural. Fue un puente de fuego que se dio en la salsa, esa agresividad callejera que hoy nos vuela la cabeza definitivamente. Y aquí es donde la música deja de ser ese adorno y se convierte en esa arma, porque en los años 60 y 70 el rock era el grito de una generación que se negaba a morir en Vietnam, porque recordemos que las guerras siempre han impulsado a los grandes artistas a hablar de ellas. Y en algún momento tendremos que hacer un video de cómo influyen estos conflictos bélicos con estas personas que tienen esa forma de hablar a través de la música y de colocar su grito de protesta ante estas barbaries que cometen algunos. Que yo siempre he dicho que aquí no nunca pelean buenos contra buenos, sino malos contra malos. En fin, no nos desviamos. Fallas técnicas. Espere, por favor. Y aquí vean bandas como The Kings o los de Yardbirds, capturaban la frustración de los callejones y las fábricas, esas fábricas abandonadas. Prácticamente aquí el rock era decirle al sistema, no me representas. Pero la salsa miraba directamente al piso. Es una forma de decir también, ¿no? En el Nueva York de los 70, la comunidad latina vivía entre estos edificios incendiados y el olvido estatal. Allí nació la salsa dura. Bueno, aquí recordemos que todo movimiento necesita mártires, no hay nada que hacer. Hablemos de Héctor Lavoe un poco. Él era el espejo de la tragedia latina. Lavoe es el equivalente exacto a Jim Morrison, el Jim Morrison de The Doors. Ambos representaban la vulnerabilidad extrema. Morrison entraba, cada vez que él cantaba, entraba en un trance buscando la libertad a través del caos. Y Héctor Lavoe buscaba el consuelo a través del soneo y el llanto en la clave. Morrison lo hacía para perderse en el escenario, prácticamente era el mismo ritual de purificación. Y si lo veíamos a Héctor, él quebraba su voz en una descarga. No estaban actuando ninguno de ellos dos, estaban exorcizando sus demonios en vivo. Y si Morrison y Lavoe entregaban su espíritu, otros entregaban su cuerpo. Prácticamente lo hacían como Jimi Hendrix, porque él al quemar su guitarra es exactamente lo mismo que hacía un percusionista de la Fania, dejando ese desgarro, esa piel en los cueros hasta que sangraban sus manos. Es el artista prácticamente consumiéndose frente a tus ojos para que tú puedas sentir en vivo esa descarga y esa furia que ellos cargaban en ese momento. Bueno, ¿y qué pasa en nuestro cuerpo cuando suena esta música? Recordemos que el rock es lineal y telúrico. Se basa en el pulso de 4 por cuarto. Es un golpe constante que te empuja hacia adelante. Por eso su ritual es el pogo o el salto vertical. Es una descarga de adrenalina que busca la liberación física inmediata. En cambio, la salsa es circular y matemática. Aquí manda la clave, pa, 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 recordemos. Mientras el rock te puja, la salsa te envuelve en una polirritmia compleja. Su ritual es la comunión. Es un baile de códigos e improvisación. De ahí vamos a ver de pronto en este momento un video de bailarines de salsa, que yo sé que muchos lo han visto. Ambos son estados de trance o de trance. El rock es un trance de fuerza, la salsa es un trance de fluidez y en ambos pierdes la noción del tiempo prácticamente. Son géneros que llevan
a la persona, llevan a la mente a un éxtasis impresionante. Yo sé que las personas que han escuchado su ritmo saben de qué hablo. Estos géneros conquistaron el planeta porque prácticamente hablaban de un idioma que no necesitaba traducción, el idioma de la libertad. Es importante entender que el rock se volvió el estándar de la juventud global, desde el grunge de Nirvana hasta el metal de Black Sabbath. Este le enseñó al mundo que prácticamente podría ser diferente y aún así pertenecer a algo grande. Y la salsa hizo lo imposible, hizo que el mundo hablara español. La Fania All Star, ellos llenaron estadios en África, en Japón, donde no entendían ni nada, prácticamente no entendían lo que ellos cantaban, pero entendían el sentimiento. Bueno, y recuerda que no son solo géneros, son pasaportes emocionales. Uno electrificó la rebeldía para que el mundo gritara, el otro la puso en la clave para que el mundo bailara. Por eso, la salsa es sin duda el rock del mundo latino. Bueno, llegó el momento de la verdad. Si tuvieras que salvar solo un disco para la eternidad, ¿cuál sería? ¿Siembra de Rubén Blades o Led Zeppelin 4? ¿Al malo Willy Colón o al poeta Jim Morrison? Déjame tu elección abajo en los comentarios. Yo lo voy a leer porque es importante. Y siempre hacerlo de una manera profesional para lograr entender cuáles son los gustos de ustedes. Esto fue mi universo pop.